Flor y Canto presenta. Número 321 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y con él vais a ver que comenzamos una nueva parte de los sacramentos, a los que llamamos sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Dice este punto, 321. ¿Cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión? Y responde, dos sacramentos, el orden y el matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Bueno, ya habéis visto en números anteriores cómo el compendio del catecismo también a la hora de presentar los sacramentos no solo los presenta uno por uno, los 7, sino que también los presenta entrelazados. Y hablamos de los sacramentos de la iniciación cristiana y eran 3 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía. Y hablamos de los sacramentos de la curación y eran el sacramento de la penitencia y de la unción de enfermos. También hablamos, si recordáis recientemente, de los sacramentos de la Pascua o del tránsito para la vida eterna, y eran los sacramentos de la penitencia, la unción de enfermos y la Eucaristía. Es decir, que hay como distintas también formas de entrelazar distintos sacramentos. Están de alguna manera, cada uno tiene su naturaleza propia, pero es verdad que entre ellos, entre los 7 sacramentos, pues tienen también muchos de ellos finalidades que van en confluencia. Sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación, sacramentos del tránsito. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los sacramentos para la misión, para la comunión de la Iglesia o para la misión. Y son 2, el matrimonio y el orden sacerdotal. No es que sea una mala forma de entender esto, pues sería, bueno, estos sacramentos son para la misión, para la actuación, con lo cual no es que den nada personal a quien lo recibe, sino que únicamente le den como una especie de capacitación o un mandato, ¿no? Una llamada a actuar. No, todo sacramento primeramente nos une a Jesucristo, nos configura con Jesucristo y luego nos envía. O sea, sí es verdad que son sacramentos para la misión, pero para poder realizar la misión de Cristo hay que estar íntimamente unidos a Jesucristo. Luego también el sacramento del matrimonio y del sacerdocio no solo son sacramentos para servir a los demás, sino, como todos, ¿no?, para unirnos íntimamente a Jesucristo. Nos configura a Jesucristo. El sacerdocio, por supuesto, uno es sacerdote y uno también es esposo o es esposa, o sea, está casado, ha tenido una configuración con Cristo para el sacramento del matrimonio y por supuesto para el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, uno es sacerdote, uno es casado, está desposado y ejerce la función sacerdotal y ejerce también la misión matrimonial. Bueno, eso de estar consagrados, en realidad los 2 sacramentos, ¿no?, de la consagración por antonomasia son el bautismo y la confirmación, que nos consagran a Jesucristo. Pero luego hay, digamos, consagraciones dentro de la consagración. En realidad la vocación del seguimiento a Jesucristo, la consagración a Cristo la recibimos en el bautismo y también confirmación, ¿no?, que lo que hace todavía es profundizar más en esa consagración. Pero luego viene la vocación dentro de la vocación, o si queréis también como una consagración particular dentro de ese sacramento del bautismo. Y entonces, pues, el sacramento del sacerdocio y el sacramento del matrimonio podríamos llamarlos como una vocación dentro de la vocación del seguimiento a Jesucristo, una vocación particular, una consagración particular para el servicio de la Iglesia, en el caso del sacerdote, para ser pastor, para la encomienda familiar que también nos hace el Señor, ¿no? Él, una vez que nos ha llamado por el sacramento del bautismo, nos dice, pues mira, he pensado en ti para esto, he pensado en ti para lo otro,
y es tan importante, ¿no? Pues que cada uno de nosotros le pueda pedirle al Señor que nos descubra cuál es la forma concreta, particular, en la que Él ha pensado para nosotros en ese servicio, ¿no? En esa edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Porque es verdad que recibimos una misión particular, pero para la edificación del pueblo de Dios, para la edificación de la Iglesia. Y entonces no se trata únicamente de decir, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. No, hay una vocación. Estos sacramentos nacen de una vocación, de una llamada. Y entonces esa pregunta hay que realizarla, ¿no? La pregunta de a dónde y de qué manera Dios me quiere en esta edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Están ordenados estos sacramentos, el del matrimonio y el del orden sacerdotal, para la salvación de los demás. Si algo queda claro en la vida de un esposo y de una esposa es que no se poseen en propiedad. Mi vida es para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. Uno no se posee en propiedad. Y lo mismo podríamos decir de un sacerdote. Él no se posee en propiedad, ¿no? Su vida es para la salvación de las almas. Pero claro, pasa una cosa, que salvando a los demás es como uno se salva a sí mismo, ¿eh? Porque cuando Dios nos da una vocación en el olvido de nosotros mismos, ¿no? Por la salvación de los demás, es entonces cuando descubrimos y realizamos el propio designio de salvación para el que Dios nos ha llamado. ¿Recordáis esa frase del Evangelio? El que busque su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. Eso también pasa, esa frase sería perfectamente aplicable al sacerdocio o al matrimonio, ¿eh? El que pierda su vida por mí la encontrará. Es verdad que son dos sacramentos para la misión, ¿Por qué dice también para la comunión? Pues porque el cuerpo de Cristo, porque el conjunto de la Iglesia recibe la comunión cuando un sacerdote le pastorea, porque una familia vive en comunión cuando un esposo o esposa está realizando la vocación matrimonial para la que ha sido llamado. Sacramentos, pues, para la comunión de la Iglesia y sacramentos que son de misión, de envío, en los que ponemos en práctica cada uno según la vocación que Cristo nos ha dado, de esa vocación que dice, id en mi nombre, id y evangelizad a todos los pueblos, cada uno según el modo y la manera y la vocación específica en la que Cristo le ha llamado. Santa